Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Reciban cordiales saludos en esta mañana en el nombre de Jesús. Dios es bueno para siempre. Quiero tocar un tema muy interesante que ya hablé antes, pero ahora Dios nos renueva más el conocimiento. Esto está en 1 Corintios, en el capítulo 8. Se habla de lo sacrificado a los ídolos. Este tema es muy interesante, porque aquí ocurren cosas que a veces nosotros ignoramos, pero pueden traer muchas consecuencias en nuestras vidas. Hasta pueden llevar a alguien al extremo de perder la salvación, como bromas. Se puede pensar un momento que quizás la carne no es algo tan importante o que no se deba comer. No, no es eso. Lo que se explica aquí es que hay un momento en el Señor, por no tener suficiente conocimiento, puedes empezar a cometer errores. Entonces hay un momento que no debes hacer algo. ¿Por qué? Porque aún no estás bien en él. Te falta como un dominio propio en la vida. Entonces, para no perjudicar tu propia vida y perjudicar a los que te ven, entonces es mejor dejar esto. Por eso si lees en el verso 13, ¿no? El verso 13 dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque lo que Pablo explica aquí, lo vivió. O sea, por eso les digo que hay cosas en las escrituras que si tú no experimentas, no puedes entenderlas. Pablo experimentó eso. Por eso Dios le utilizó como una herramienta, para que él pueda ser una guía por medio de Jesucristo a muchos que tenían que venir para salvación. Es para que entendamos, o sea, Dios permite situaciones en la vida de sus siervos y siervas, para que ellos puedan aprender. Luego poder enseñar a la gente libremente de lo que ellos han sufrido. Yo he pasado por esto, hablo delante de Dios, pero yo no tenía conocimiento. Entonces, estaba en un lugar donde había tipos de gente. Gente que aparentaban ser cristianas, pero no eran cristianas. Entonces, esas personas hacían muchos sacrificios. A veces compraban cosas y me llamaban para que venga y comparta, cuando realmente no tenía que estar con ellos. Porque eso es lo que se explica. Entonces, estas personas son un peligro para ti. Ahora, si depende de ti que estás en un lugar, porque yo estaba en este templo y Dios me trajo ahí para enseñar a los demás, entonces dependía de mí. Y yo, sin tener conocimiento, yo iba y participaba en la mesa de estas personas. Una mesa de ídolos. Porque ellos decían ser de Dios cuando no eran de Dios, hasta que Dios me lo reveló. O sea, si Dios no nos revela cosas en medio de la obra del Señor, pereceremos. Yo había participado antes, una y otra vez en la mesa, pero Dios me estaba mirando, hasta que el Señor se enojó y me mostró la realidad que hay, que era una mesa de ídolos. Había espíritus en la vida de estas personas. Entonces, yo no podía participar ahí. Son personas que aún no estaban con el Señor, estaban viviendo a su manera. Entonces, no tenía que participar en la mesa de estas personas. ¿Y qué pasa? A la larga, como ellos siempre traían cosas como carne y siempre lo preparaban, y me empezó a gustar la carne. Empecé a comer mucha carne. Hablo delante de Dios. Como había otra gente que me seguían, que yo predicaba el evangelio en este lugar, y había gente débil que no entendía las cosas de Dios. Entonces, cuando me veían, las personas venían y también comían carne. Y esto ocurría, y el Señor se enojó conmigo. Amados hermanos, Dios es tan bueno. Yo sin entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, estos hermanos empezaron a comer mucha carne, porque me veían comer carne. Ya no solamente estaba comiendo carne con estos hermanos supuestos, yo también empecé a comer carne, cocinar.
O sea, la carne empezaba a gustarme. Y en medio de la gente que me seguía también empezaba a comer carne. Hasta que el Señor se enojó. Amados hermanos y hermanas en la fe. Es cuando yo empecé a dejar poco a poco. O sea, cuando el Espíritu de Dios te viene a convencer en lo que haces mal, me senté a llorar. Empecé a orar, a suplicar a Dios que tenga misericordia de mi vida. Porque había comido mucha carne. Porque no se habla de otra cosa. Aquí no hay ningún misterio. Se habla de carne. Pollo. O sea, este tipo de carne, pollo, una carne bien asada que se prepara. Y mucho más una carne con arroz. Porque es una comida que gusta mucho. Vuelvo a reiterar, esta carne no está prohibida. Pero hay un momento que no debes comerla. Porque aún no tienes un dominio propio en ti. Esto puede perjudicar tu vida espiritual. Y esto acarrea condenación si tú permaneces en esta manera, sin querer obedecer a Dios, porque aún necesitas un dominio propio y estás en un proceso. El proceso que estás no te permite comer esta carne. Tienes que pasar. Pero yo no entendía, entonces comía la carne. Y esto es lo que le pasó a Pablo. Hablo delante de Dios. Lo que Pablo explica aquí es un testimonio. Él lo vivió en carne y en espíritu. Entonces, después de haberlo experimentado, se apartó. Porque el Espíritu Santo le convenció. Entonces, yo tuve que dejar de comer carne por un tiempo. ¿Para qué? Para que los hermanos no acaben mal por mi culpa. Por eso, cuando dejé la carne, ellos también se apartaron. Y así es como Dios tuvo misericordia de mí. Y llegó un tiempo que la verdad, ya no quería ni ver la carne. Empecé a luchar. Pero estos hermanos seguían trayendo carne y cocinaban allí. Yo empecé a decir que no quiero comer. Y allí es donde entró la verdadera enemistad. Porque esta gente llegaron a odiarme. Porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Cuando dije que ya no quiero comer más carne, ya no participaba más en la mesa donde comían, esta gente empezaron a mirarme con malos ojos. Hubo una enemistad hasta llegar al extremo que un día uno de ellos se levantó y vinieron y me golpearon brutalmente. Hablo delante de Dios. Todos vinieron y me golpearon, pero uno ese era el jefe, es el que me golpeó y los demás esperaban para que yo reaccionara, pero no reaccioné porque sabía lo que estaba ocurriendo, porque Dios me lo reveló antes de que ocurriera. Y uno me golpeó brutalmente hasta sangrar todo el cuerpo. En este día es cuando supe que realmente algo había cambiado en mi vida. O sea, les explico eso para que no piensen más. La carne nada es, pero hay momentos donde uno debe dejar de comer la carne. Quizás no lo puedan entender ahora. Será necesario pasar por esto para entenderlo. Hablo delante de Dios. No pude entender eso si no lo hubiera sufrido antes. Por eso Dios me dijo que yo lo sufriera. Dios tuvo misericordia de mí y de otras personas. Entonces, una vez que lo experimenté, entendí realmente lo que está ocurriendo. Ahora estoy luchando contra esto. Que ya no puedo volver a caer en eso porque Dios ya me ha quitado en ello. No se puede volver a caer. Ahora estoy luchando contra el dominio propio para no volver a caer. Dios no me ha prohibido la carne, simplemente debo buscar el dominio propio en mi vida. Esto es un culto de humildad hacia Dios para no caer en lo mismo. O sea, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que ser muy prudente delante de Dios. Esto es lo que pasa aquí. Esto es para no poner tropiezo al hermano débil. Porque el hermano débil, cuando te ve hacer las mismas cosas, también las hará. Y si esta persona se pierde por causa de ti, entonces sepa que esto puede acarrear condenación. Porque a veces se puede perder solamente por la comida. El que lo menosprecia, que lo tome en serio. Uno se pierde por la comida y se vuelve glotón. Y al final puede no hacer nada para Dios. Entonces, esta culpa puede caer en tu vida. Así que, seamos muy prudentes. El plan de Dios es que todos alcancemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde.